Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Enfocado en Cristo, podcast. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que todos hacemos, de algo que lo hacemos a veces inconscientemente, y es la tendencia humana a señalar con el dedo, a dar excusas, a autojustificarnos. Vamos a hablar de este tema que se remonta a la misma historia de la creación. Amén. Y si quieres conocer más acerca de este tema, te invito a que te quedes con nosotros porque empezamos Empezamos ya. ya. Primeramente queremos agradecerle a todos los que nos han apoyado compartiendo, viendo nuestros capítulos anteriores. Vamos a estar siempre dejando tarjetas a los capítulos anteriores. Y siempre recuerda que una manera de apoyarnos es compartiendo, suscribiéndote, dándole like y viendo, recomendando a otras personas si te ha gustado, si te ha sido instructivo este podcast. Te recomendamos y te pedimos que nos apoyes compartiendo para que esta comunidad crezca más. Y hoy vamos a estar tocando un tema Interesante y polémico. y antiguo. Antiguo. Tan antiguo que aparece en Génesis 3. Tan antiguo como la creación misma. Amén. ¿Verdad? Y vamos a analizar este tema de la autojustificación, que es un mecanismo de defensa que nos creamos nosotros mismos, alimentado por el orgullo, en Amén. primer lugar. Alimentado por el orgullo y que nos construye un muro entre nosotros y Dios. Amén. Amén. Y es que tenemos que remitirnos a Génesis 3. A Génesis 3. Y es cuando Allí vemos el primer pecado, pero también vemos la primera justificación. Amén. Sí. Y te invito a... Ciertamente, allí estaban Adán y Eva. Amén. Después de haber pecado, haber desobedecido a Dios, introduciendo el pecado en el mundo. Y cuando viene Dios a buscarlos, cuando viene Dios caminando por el huerto, lo primero que ellos hacen es esconderse, ¿no? Amén. Esconderse. La primera reacción del pecado es esconderse. Esconderte. Siempre queremos esconder el pecado. Amén. No sé por qué, y si no, pregúntele a David lo que hizo con Betsabé. Ciertamente. Ciertamente, lo primero que tratamos de hacer es esconder el pecado. Pero si hay alguien al que no le podemos esconder nada es a Dios. Amén. Y Dios sabía de antemano lo que ellos habían hecho. Sin embargo, Dios se acercó allí a donde ellos estaban y les preguntó quién les dijo que estaban desnudos, porque se le habían abierto los ojos. Amén. Amén. Pero tenemos que ver que Dios viene buscando por el líder, ¿no? Y en este caso Sí, claro. era Adán. Adán, el primero que le preguntas a Adán. El primero que le preguntas a Adán. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. Ese problema no es mío. No. Yo no tengo... Él se limpió las manos rapidito. Fue la mujer que tú me diste de esta forma. Incluso él estaba cuestionando y echándole la culpa a Dios. Porque Dios fue quien le dio a aquella mujer. Él transfirió esa culpa a Dios mismo. Le dijo, fue la mujer que tú me diste. No fui yo, fue ella. Es su culpa. Se le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo comí. Y yo comí. Pero también debemos de ver que no todo termina ahí. No todo termina ahí. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿Eva qué dice? La serpiente me engañó y comí. Aquí la culpa, vemos la culpa transferida una y otra vez. Adán le echa la culpa en primer lugar a Dios y a la mujer. Justificándose. Y se justifica de que no fue porque él quiso, sino porque la mujer lo engañó y la mujer dice que lo engañó la serpiente. Y ciertamente y si le hubiéramos preguntado a la serpiente. Sí, la serpiente probablemente hubiera echado la culpa a alguien más. A alguien más. Pero esto nos lleva a reflexionar de que eso mismo sucede hoy en día. Y ha sucedido a lo largo de toda la historia. Y como te comentaba ahorita, el tema de David, ahí lo vemos súper que palpable. David, cuando comete pecado y está con Betsabé, lo primero que hace es tratar de ocultarlo. Es que siempre tratamos de ocultarlo y tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Y de justificar lo mal hecho que hacemos. Y primero tenemos que reconocer que todos fallamos y todos hemos hecho lo malo. Pero no, ante el pecado no debemos de autojustificarnos.
Y primeramente tenemos que ver también que la autojustificación viene producto de un pecado mayor, y es el Sí, pecado de del orgullo. orgullo. Y es que en Proverbios 16:19 dice sin rodeo: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la El altivez de altivez de espíritu. espíritu. Entonces, el problema cuando decimos con orgullo es: yo estoy bien, yo estoy desde una posición en la que no Exacto, me embarro los pies de fango, exacto. pero no estamos con los pies embarrados de fango, estamos hasta la cintura de O fango más, o más. Y o entonces más aún. actuamos desde este problema. Los problemas no soy yo, son las circunstancias, es Dios que no me respondió y todas estas cosas. Entonces, son problemas que estamos transfiriendo, estamos echándole la culpa a otras personas y a veces le echamos la culpa hasta el mismo Dios. Como hizo Adán, Amén. ciertamente. La mujer que tú me La mujer diste, que tú me diste. La es culpa es tu tuya problema, por tú me la darme. diste. Exacto. Amén. Y verdaderamente lo que pasa es que parece que el ser humano está eh, como que queriendo tratar de verse bien delante de Dios. Y cuando vemos el pecado y vemos que el quebrantamiento de la ley como algo que no nos puede pasar, como algo que no nos puede pasar sin reconocer que nosotros mismos, que somos pecadores, Somos somos transgresores. pecadores, somos transgresores y la cura del pecado viene primeramente por reconocerlo, Y no sé por por qué reconocerlo. me viene a la mente ahora el Salmo 51. Yo también estaba pensando en el mismo. El Salmo Amén. 51, allí que lo escribe David después de haber pecado con Bexabé. Y es un salmo que conmueve porque habla acerca de la No, esencia pero de lo que el pecado está en nosotros. me refería en el Salmo 51, hay una parte que dice en el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me Me concibió concibió mi mi madre. madre. Para que veamos que ninguno estamos limpios y todos somos pecadores, incluso prácticamente somos pecadores desde antes de nacer. Desde antes de nacer, porque es que el pecado está en nosotros. Pablo mismo lo decía. Yo el bien que quiero hacer no Mm, hago, sino que hago el mal porque encuentro que el pecado mora en mí. Amén. Y es algo de lo que no podemos escapar. Del pecado no podemos escapar. Usted tiene un problema, yo tengo un problema, tenemos un problema que es más grande que cualquier otro Es problema. que nuestra naturaleza, nuestra carne es Porque, pecaminosa y va de continuo al mal. exactamente, y ese pecado no podemos deshacernos de él, Amén. porque está ahí, Está dentro ahí. de nosotros. Está ahí dentro de nosotros y nuestra carne nos quiere llevar de continuo al pecado. Y es que como mencionábamos ahorita, la justificación viene por parte de un pecado mayor que viene desde el orgullo. Y Jesús desde su propia existencia enfrentó a su mayor enemigo desde el punto de vista humano, que fueron los fariseos. Los fariseos Fariseos. en el Nuevo Testamento se mencionan como personas orgullosas, Ujú. personas que se creían que porque tenían conocimiento de la ley podían estar desde una posición superior al resto de las personas o de las demás. Mejores, se Sí, creían mejores que los y demás. tenemos que ver que allí en Lucas 18, 9 al 14, está la parábola del fariseo y el publicano. Y vemos que el fariseo ora de una manera que dice: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, entre otras cosas. Este texto ahí es Sí, más más largo, amplio. pero vemos que la oración que tiene es una oración en la que él Se compara sí, se y se compara con los enaltece demás, pero es que se enaltece más a él mismo que que la propia Dios. figura de Dios. Y entonces él está desde una posición en la que está diciendo: yo soy superior a este que está al lado mío. Está autojustificándose en una comparación y diciendo: yo soy mejor que, hago mejor que, tengo mejores obras, actúo mejor y es diferente.
Pero sin embargo el publicano le dice, Cuando reconoce su pecado, fíjate que amén, ahí vemos los dos puntos, ¿no? El de la autojustificación, sí, que es la del fariseo que se está justificando a sí mismo delante de Dios, como de amén, que yo soy buena persona y de que soy acepto por Dios, acepto delante de Dios amén, por todo lo que hago bien. Sin embargo, el publicano dice, ni siquiera se atreve a levantar sus ojos hacia Dios y dice, ay de mí que soy hombre pecador, Dios, ten compasión de mí. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra que el publicano fue el que recibió justificación. amén, El que fue justificado fue el publicano, amén. porque reconoció su pecado. Está desde la Y es humildad. la... Y es que cuando actuamos autojustificando o buscando justificación a las obras que tenemos, estamos siendo orgullosos y estamos pecando en contra de Dios. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos que hemos actuado mal, que estamos mal, estamos limpiando nuestras culpas de cierta manera, porque sin convicción de pecado no puede haber restauración de Amén. nosotros. Y si primeramente nosotros reconocemos que hemos fallado, estamos dando la oportunidad y nuestro corazón a ser restaurado. Y esto es una parte importante. Y el fariseo confiaba en su propia En su justicia. propia justicia. Es como los que creen que por sus obras van a ser Salvos. salvos. Amén. Pero esto es un engaño peligroso. Y es que, por ejemplo, cuando confiamos más en lo que nosotros podemos hacer, estamos despreciando el milagro salvador, el sacrificio santo de Cristo Jesús Estamos en la cruz. despreciando la gracia misma de Dios. Estamos despreciando básicamente a Dios. Y en Apocalipsis 3:17, allí en la carta a la Odisea, dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Pero no sabes que eres, es decir, termina ahí, pero Dios te está diciendo, pero no sabes que eres desaventurado, miserable, Pobre, ciego ciego y desnudo. y desnudo. La autojustificación nos ciega. Mas, ¿Sí? sin embargo, cuando nos postramos y decimos, Padre, yo he fallado delante de ti, te pido perdón porque he pecado, porque reconocemos que somos personas que estamos mal delante de ti, le estamos dando la oportunidad a que Dios entre en nuestras vidas, estamos diciendo, yo necesito de ti como mi Salvador y por lo tanto ven a restaurarme y hacer que yo tenga una nueva vida delante de ti. Es como una enfermedad. Es como una enfermedad. De hecho, es una enfermedad, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad del tipo mental, No, lo primero que tiene que hacer es reconocerla, si no, no puede recibir terapia. el clásico ejemplo es el de las personas adictas. Exacto. Si no reconocen primeramente que tienen Que tienes una una situación, Exacto. no pueden ser ayudadas. Y es que desde que vemos la primera persona en la creación, en el libro de Génesis, vemos que siempre que actuamos mal estamos como programados a Autojustificarnos. Sí, y nuestra carne siempre va a tender a autojustificarnos, pero ¿cómo salimos de esta trampa? Y es que el primer paso es el quebrantamiento, como el publicano, que reconoce, soy hombre pecador. Se quebranta delante de Dios y reconoce su pecado. Reconoce que no somos nadie, que Dios es perfecto. Pero en la Biblia tenemos un gran hombre de Dios y no está en una parábola. Es el rey David, hombre poderoso. Lo mencionábamos ahorita, sí. Amén. Tremendo. Y este hombre, después de haber pecado con Betsabé y Urías, pasó quizás meses autojustificándose. Era prácticamente, es decir, los reyes en esa época hacían Lo que querían prácticamente. lo Era el que rey querían. y se podía tomar los derechos que quisiera. Podía tomar los derechos que él quisiera, pero este rey no era un rey en un reino cualquiera, era en el reino escogido por Dios. Por Dios. Y él era un rey escogido por Dios y por lo tanto iba a tener que aceptar las consecuencias de lo que había hecho. Y viene el profeta Natán. Porque el pecado podemos tratar de ocultarlo, pero a los ojos de Dios no hay nada oculto. No hay nada. Y Dios se lo reveló al profeta. No hay nada oculto. Y Natán va allí y le dice,
Dios te dice esto, tú has pecado, has tomado una ovejita que no era tuya y has hecho esto y esto. Y por cuánto tu hijo que va a nacer va a morir y, y estas cosas que le dice Natán, invito a que lo vean allí en el libro en la segunda carta de Segunda de Samuel. Samuel. Amén. Pero ahí hay uno de los salmos más hermosos que mencionábamos ahorita y es el Salmo 51. Y David dice, ten compasión de mí, oh Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. Mis rebeliones. Y es lo primero, y creo que por eso Dios retiró el mal que le pensaba hacer. Y hasta cierto punto. Hasta cierto punto, por supuesto, porque todo pecado tiene consecuencias, ¿no? Pero no fue más grande la consecuencia porque él reconoció que había pecado. Amén. Y ahí es donde empieza todo. Todo empieza ahí, en quebrantarnos delante de Dios. Pero tenemos que ver que en el Salmo 51, allí, del 1 al 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Tenemos que reconocer nuestras rebeliones. Es lo primero. Pero fíjate, yo sé que es difícil reconocer nuestras rebeliones delante del público, delante de las personas. Pero es que no hacemos nada ocultando nuestras rebeliones delante de Dios. Exacto. Dios conoce tus rebeliones y Dios conoce mis rebeliones. Y Él dice en la palabra... ¿Y qué debemos de ocultarle a Dios? No, dice, es más, aún el Señor dice que todo lo que hacemos oculto, Él lo sacará a la luz. Amén. Entonces, de nada nos sirve tratar de ocultar y ocultar las cosas, o tratar de justificarnos y echarle la culpa al otro y echarle la culpa al otro, porque eso en primer lugar lo que nos hace es alejarnos de Dios y alejarnos de la gracia de Dios y del perdón de Dios y de la restauración que Dios nos ha prometido. Amén. Y ahí está también parte de la belleza del Evangelio, de las cosas con las que Dios llega a nuestras vidas y después del santo sacrificio de Jesús vemos que tenemos el derecho a la misericordia y a la gracia, pero primeramente tenemos que empezar por ahí. Por reconocer que necesitamos. Y es que también en Romanos está este texto hermoso que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, lo primero es que tenemos que reconocer, usted ha pecado, yo he pecado, todos hemos pecado, reconozcamos que hemos pecado. Para poder ser justificados por gracia en Cristo Jesús. Si no, desde una posición de orgullo, ¿cómo vamos a reconocer? No podemos reconocer. Que desde esa posición de orgullo, nunca vamos a reconocer que hemos actuado mal. No, siempre vamos a tratar de esconderlo, de echarle la culpa al otro, de echarle la culpa a las circunstancias, que lo vemos en nuestra vida diario. Usted hizo algo y le echa la culpa a las circunstancias. Y le echamos la culpa a todo a nuestro alrededor, menos asumir la propia culpa nuestra. Pero también, como siempre, como venimos repitiendo, mientras no reconozcamos que hemos fallado y que necesitamos un Salvador, estamos haciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz sea en vano. Y no estamos teniendo permiso o no le estamos dando permiso a la gracia de Dios para que llegue a nuestras vidas. Lo primero es reconocer que necesitamos de esa gracia y de esa misericordia que se renueva todos los días. Y si no negamos, es que la palabra dice que el que quiera ir con Él, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es comerse tu orgullo. Exacto. Comer todo lo que pueda hacerte creer que eres superior, dejarlo todo. Negarse a sí mismo implica todo eso. Implica que nos apartemos de quienes creemos nosotros que somos, que dejemos de fijarnos en eso, en lo que hacemos. Nosotros no somos buenos. Usted no es bueno, yo no soy buena. No somos buenos. Y el único bueno es Jesús. Amén. El único perfecto es Dios.
Amén. Y desde el momento en que nosotros aprendamos a reconocer quiénes somos, quién es Ciertamente. Dios, en ese momento vamos a empezar a entender de que en primer lugar nada le es oculto a Dios. En Amén. segundo lugar, el paso primero para restaurar nuestra relación con Dios es reconocer nuestro pecado. Es el Amén. arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos acercarnos a Dios. La Porque convicción del pecado es la lo que puede convicción del atraer pecado. arrepentimiento. Ahora bien, quien trae convicción de pecado también es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos que dejarlo entrar en nuestras vidas. Tenemos que dejar que actúe para que Él nos limpie, como decía este salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el Salmo 139, y ve si hay en mí camino malo. Y es una oración valiente del salmista que nos quita las máscaras. Un llamado a quitarnos las máscaras de nuestras caras. Esa máscara de ser bueno. A menudo nos sucede que, por ejemplo, sobre todo en los líderes en la iglesia, me viene ahora a la mente que trata de justificarse porque tienes un puesto, ¿no? Un liderazgo que cuidar. Una imagen. Y me acuerdo ahora viene a mi mente la canción Bajo la Alfombra. Amén. que estamos escondiendo las cosas ahí bajo la alfombra. Estamos echando bajo la churre bajo la alfombra. alfombra. Y ahora recordaba también un testimonio que me daba un hermano de acá de la provincia de Holguín, esposo de una amiga, que él nos decía que él todo lo que él sentía que estaba mal en su vida lo declaraba en público en la iglesia. Y la mamá le decía, tú estás loco, tú no ves que tú eres líder, que las personas no, ¿cómo te van a ver? Y él decía, sí, pero si yo no lo declaro y no lo confieso, el enemigo tiene por dónde atacarme. Y es lo que nos lleva a esa relación transparente con Dios, es reconocer cuando hemos fallado. Pero también esto, como líderes, nos sirve de ejemplo para los demás. Amén. Y para que los demás sepan y la iglesia sepa que los líderes también fallan, que somos todos. seres humanos, que todos somos seres humanos y todos fallamos. Entonces lo que te parece a ti que puede ser un inconveniente, realmente es una fortaleza, porque Amén. reconocer tu error, reconocerlo en público, que hay que tener valentía para reconocerlo, Amén. ¿no? Este testimonio para la iglesia y de crecimiento y de edificación para la iglesia. Porque Amén. la gente, ¿qué van a decir? ¿Qué pueden decir los hermanos? Mira, al pastor le pasó esto. Entonces, si a él le pasó, a mí también me puede pasar. Y entonces le sirve a ese hermano de testimonio para creer y aceptar la gracia de Dios. Y que haya una Amén. reedificación. Que haya una reedificación. Porque no tenemos una vida perfecta. Exacto. Todos tenemos matices, tenemos grises, no todo es blanco y negro. Lo único en que está blanco y negro y si no tiene matices es el tema de que Jesús es nuestro Salvador y el único camino para llegar a la vida eterna es a través de Jesús. Fuera de eso, en el resto de las cosas, fuera de Dios, el resto de las cosas tienen matices, tienen grises, tienen colores, tienen degradados. Y esto provoca que tenemos que ver y entender que todo en la vida no va a ser fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a taparnos, a encubrirnos, a autojustificar nuestra situación o vamos a reconocer lo que hemos hecho y por ahí empezar y buscar una reconstrucción, una restauración en nuestras vidas. Y es que siempre los cristianos siempre hablamos de qué hubiese sido si Adán y Eva, y nos remitimos a Génesis, qué hubiese sido si Adán y Eva, en vez de autojustificarse y esconderse y echarle la culpa al otro, hubieran reconocido su pecado. Cuán diferente hubiera sido la historia. Amén. Ciertamente, hubiera sido totalmente diferente, creo yo. Que hubiera sido totalmente diferente porque dice la Biblia que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Amén. Y salva a los contritos de espíritu. Cuando nuestro corazón es quebrantado y cuando reconocemos quiénes somos y quién es Dios, todo cambia.
Amén. comienza la restauración. Comienza la restauración. Pero para que haya restauración no puede haber autojustificación. Amén. No puede haber. Después de este tiempo queremos invitarte a que no te escondas detrás de las máscaras de la autojustificación. Busca la verdadera libertad, que es reconocer delante de Dios lo que hemos fallado y lo que hemos hecho mal, para buscar ser transformados en Cristo Jesús. Te invitamos a modo de despedida a que continúes apoyándonos, amén. Suscríbete al canal, Y dale comparte, dale like y te agradecemos muchísimo que te hayas quedado hasta el final de este video. Si has llegado hasta aquí es porque el contenido te ha atraído y has recibido edificación a través de ello. Damos gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por cada uno de los que nos miran, por cada uno de ustedes y oramos por ustedes y esperamos que también ustedes oren por nosotros porque al final somos una gran familia. Amén. Somos una gran familia. Recordarles que estamos todos los viernes, 6 de la 6 de la tarde, hora de Cuba. Dios mediante, con el esfuerzo y la bendición del Señor, estamos sacando todos los viernes, 6 de la tarde, un episodio nuevo. Amén. Gracias por tu apoyo. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.